Bueno, para quien no me conozca, yo soy Isa, soy psicóloga y empecé a interesarme por la sexología, pues básicamente desde el instituto. Me empecé a interesar, por la psicología también. Me empecé a interesar por la sexología porque, bueno, empecé a tener como experiencias y me daba cuenta que no coincidían nada con lo que yo pensaba que tenía que ser la experiencia en la sexualidad. Me empezaba a sentir muy rara, muy marciana, no tenía mucha gente con quien hablar esto. Y luego, cuando empecé a estudiar psicología en Granada, resulta que me enteré que existían másters de sexología, con lo cual yo estudié psicología y sexología a la vez, así que desde muy jovencita, pues bueno, como te obligaban por las prácticas del máster, empecé a hacer talleres de educación sexual, terapia sexual, y a lo tonto, bueno, pues llevo 17 años muy centrada en la psicoterapia y también con el tema de la sexualidad. En el 2015 di el salto al entorno virtual y creé el proyecto PsychoWoman. Lo voy a escribir aquí. Esto lo digo porque, bueno, es un proyecto, no me voy a enrollar mucho con esto, pero la idea era, a mí me gusta mucho trabajar con la generación Z, que ahora explicaré, con la población joven, adolescente. He trabajado y trabajamos con todas las edades, he trabajado mucho y me encanta con gente mayor, con profes, con familias, pero bueno, como que siempre que podemos trabajamos con la generación Z. Y hubo un momento en el que los institutos me contaban cómo lo que socializaba era YouTube, ¿no? Y en YouTube había mucha información, pero también mucha desinformación, y animada por el alumnado empecé a crear contenido en formato YouTube. Un poco lo que hacía era de las cosas que no daba tiempo a hablar de los talleres, de las cosas que más me preguntaban, ir haciendo vídeos, y ahora mismo en el canal de YouTube es un proyecto ciberactivista, no está monetizado, hay más de 140 vídeos y por aquí me imagino que también habrá docentes y agentes educativos, bueno, que sepáis que los podéis utilizar como queráis porque están ahí como para que sirvan, ¿no? También estoy mucho en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es la PsychoWoman, y bueno, pues eso es una parte de mi vida, aunque en realidad yo aquí voy a hablar mucho como una persona que lleva pues 17 años cerca de la gente joven, hablando del tema de sexualidad y de otros, porque uno de los temas que más hablamos ahora mismo tienen que ver mucho con el tema de la construcción del amor romántico, con el tema de la salud mental, de la inteligencia emocional con perspectiva de género, pero hoy aquí el título es cómo hablar de sexo con la generación Z. Voy a abrir aquí una chuletilla que me he preparado. Bueno, yo quería empezar como aclarando un poco el título, ¿no? No puse con nuestros hijos e hijas porque, bueno, me apetecía también como ampliarlo un poco, ¿no? Me imagino que habrá madres, padres, titos, titas, pero también quería como básicamente a todas esas personas que tengan cerca a gente menor. ¿Por qué? Porque todas las personas todo el rato hacemos educación sexual. Esto es muy importante que lo tengamos claro, ahora profundizaré. Yo creo mucho en una educación sexual crítica, integral y comunitaria, donde ¿no? A veces hay peleas de quién hace educación sexual, la familia, la escuela, los profesionales de salud, la gente de sexología, todo el mundo. Es que ya vamos a ver que es que la sexualidad es todo y todo el mundo todo el rato estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué he puesto sexo y por qué no he puesto, por ejemplo, afectivo sexual? Bueno, no sé si sabéis, a mí esto siempre me gusta contarlo, ¿no? Que lo afectivo se puso como excusa, es como algo que venimos arrastrando desde el año 72, 1972, porque querían hacer, en ese contexto ¿no? del Estado español, querían hacer unas jornadas de educación sexual y profesionales de medicina sobre sexualidad, ¿no? Entonces, les denegaban porque decían que sexual, os lo voy a leer literal, era un término impropio, por inmoral y escandaloso. Y entonces empezaron a probar con diferentes términos, ¿no? Hablaban de la autoaceptación, hablaban de... Hasta que parece que poniéndolo afectivo, diciendo afectivo sexual, como que entraba más, ¿no? Esto siempre me gusta contarlo para que contextualicemos un poco en qué momento estamos, ¿no? Es decir, que seguimos o parece que seguimos en un momento en el que hay que poner lo afectivo porque si no hay gente que le va a dar susto.
sustillo, ¿no? Y eso, bueno, pues es bastante significativo, ¿no? En el título también hablo de generación Z, ¿no? De cómo hablar de sexo con la generación Z. Y bueno, de la generación Z yo os hablaría mucho, ¿no? Escribí un libro de casi 400 páginas que se titula así, Acercarse a la generación Z, pero básicamente haría referencia a la juventud actual, a las personas que han nacido entre el 94, hay gente que dice el 97, yo prefiero el 94, entre el 94 y 2010, que es una generación que tiene unas características bastante diferentes a la anterior y no tanto a la vez, pero algunas sí bastante diferenciadas, entre otras cosas, porque parece que nacen con una prolongación del brazo, que es un smartphone, un teléfono inteligente y que han crecido con acceso a muchísima información en un mundo globalizado donde la forma de aprender ha cambiado, la forma de encontrar trabajo ha cambiado, la forma de ligar ha cambiado, la forma de construir la identidad también ha cambiado. Luego, si queréis, podemos hablar si mejor, peor y todo eso, pero bueno, marca bastante diferencia, ¿no? ¿Por qué pongo generación Z? Pues porque es lo que yo más estoy acostumbrada a trabajar en las aulas, en los talleres, pero como os decía, aunque aquí yo hable de, o me centre más pensando en gente, por ejemplo, adolescente, se puede aplicar a criaturas de todas las edades y de hecho los materiales, os he dejado muchos materiales, muchas guías. Por ejemplo, os he dejado unas guías para familias por si tu criatura tiene de 0 a 6, tiene de 6 a 12, tiene más de 12, ¿no? Todo esto lo tenéis ahí en los materiales. Vale, yo quería leer, sin detenerme mucho aquí, porque me apetece que seamos muy prácticos, muy prácticas, a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad y cuáles serían los objetivos de una educación sexual, ¿vale? Lo voy a leer para decirlo así, todo perfecto. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de un concepto amplio de sexualidad en el que, por supuesto, la afectividad estaría dentro y por eso no es necesario decir afectivo sexual. Sería la forma en la que cada persona vive, siente y se expresa como persona sexuada, con un cuerpo sexuado. Por lo tanto, hablamos de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y sus reacciones, con la afectividad y la expresión de emociones, con el placer, con el deseo, con la necesidad de vinculación con las demás personas, con la autoaceptación, la autoestima, con la comunicación y con el desarrollo integral y sano de las personas. Fijaros, casi nada, todo tiene que ver con la sexualidad. Con esta definición, con el mapa ampliado de sexualidad, todo tiene que ver con la sexualidad. ¿Cuál sería el objetivo de una educación sexual integral, comunitaria y crítica, ¿no? Añadiría yo. Pues que aprendan a conocerse, que aprendamos a conocernos, que aprendamos a aceptarnos, que aprendan que hay muchas formas de expresar nuestros deseos, los afectos y básicamente pues que seamos felices, ¿no? Que estemos lo mejor a gusto, ¿no? Lo más a gusto posible. ¿Cuál sería, si yo tuviera así que decir como en plan, venga, así pim pam, cuál sería la forma? A ver, que he abierto aquí varias pestañas, perdón, vuelvo a abrir aquí. Vale. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo, ¿no? Si tuviera que hacer así como un spoiler. Pues mirad, si sabemos, ¿no? Que todo el rato hacemos una educación, todo el rato estamos educando, que todo el rato con cómo nos movemos, cómo le hablamos a nuestro cuerpo, cómo tratamos a la gente de nuestro alrededor, cómo vivo mi desnudez o la desnudez de la gente que tengo cerca, cómo llevo esto de la autoestima, del autoconocimiento, como todo esto lo aprendemos desde lo que vemos, desde lo que proyectamos, porque claro, hay muchas veces que tenemos un discurso, ¿no? Que es maravilloso, pero luego las prácticas van por otro lado. Además, ya sabemos que la chavalería, ¿no? La generación Z es muy lista y se queda con las prácticas. Claro, pues ¿cuál sería, no? Si yo tuviera que decir, bueno, la clave es que trabajemos nuestra propia sexualidad. Porque si esto lo trabajamos desde las entrañas, no solo desde la teoría, la información es muy importante, pero también desde las entrañas, lo vamos a llevar a todo lo que hagamos y lo vamos a trasladar. Y esto, claro, no sé cómo lo llevaréis, ¿no? Yo siempre hablo mucho desde el concepto de autocompasión o autoamabilidad o básicamente de entender o comprender que seguramente ninguna de las personas que estamos aquí, ¿no? Hemos tenido una educación sexual de calidad.
Que seguramente nuestra educación sexual ha estado cargada de mitos, de tabúes, de miedos, de preocupaciones, de rayadas, de sentirnos que había algo mal en nosotras, en nosotros. Esto en general ha sido la educación sexual que hemos tenido, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que es interesante que no lo llevemos en la sombrita, en la mochila, ¿no? Sino que la mochila haga, pues esto es lo que hay y que tomemos conciencia, porque además si tomamos conciencia, pues menos vamos a proyectar a las otras personas, ¿no? Muchas veces decimos, no, porque es que tienen esos influencers, ¿no? Esa influencia tan negativa. Y yo digo que la gente que acompañamos a gente de menos edad, pues que somos sus referentes por narices, ¿no? Somos sus referentes 24/7, 24 horas al día, los 7 días a la semana y que eso no lo podemos olvidar, ¿no? También yo creo que es muy importante que seamos humildes. Es decir, yo conozco a familias que a veces me dicen, Isa, es que me da mucho miedo hablar de un tema por lo que me van a preguntar por si yo no sé responderlo, ¿no? Y entonces yo siempre digo, mira, yo intento estar todo lo formada posible y a veces me preguntan cosas que yo digo, ¿qué dices? ¿Esto qué es? No pasa nada, no tenemos por qué saber todo. Y además una de las cosas que yo creo que son muy claves actualmente es que si nos preguntan cosas que no sabemos, que digamos, pues no lo sé, y que acompañemos a ver dónde pueden encontrar información de calidad que veamos dónde buscan información cuando tienen dudas y que les propongamos otras fuentes. En los recursos del blog os he dejado las fuentes, un teléfono de WhatsApp el que yo suelo utilizar, un montón de teléfonos, todo gratuito, muy accesible, que les informéis de qué fuentes sí hay fiables. ¿Por qué? Porque claro, ahora por ejemplo, ¿a dónde le preguntan las dudas la generación Z? A TikTok. En TikTok hay gente que crea un contenido muy interesante, muy crítico, pero en TikTok también hay mucha gente que habla de esto pues sin tener estudios sexológicos, por ejemplo, y más en los últimos años porque parece que hablar de sexo vende. Incluso hay gente que yo veo que no lo hace con mala intención, pero al final como que están reproduciendo ciertos modelos de sexualidad que no son críticos o que no atienden a las subjetividades de las personas que pueden estar viendo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una cosa como que tenemos que tener como clave, ¿no? También una gran pregunta que me suelen hacer es como, ¿y cuándo empezamos a hacer educación sexual, no? ¿Cuándo es el momento oportuno, no? Claro, como yo os he dicho, que todo el rato, todo el tiempo estamos haciendo educación sexual porque la educación sexual son muchas cosas. ¿Desde cuándo empieza la educación sexual? Pues desde que la criatura, el bebé, está en el útero. Los estudios de psicología nos muestran que la información que llega, lo que está pasando ya influye. Y que cuando son bebés, según el tono con el que les hablamos, cómo les cogemos, cómo se va creando el apego, cómo según si pensamos que van a ser niños o niñas, les decoramos el cuarto de unas maneras, les regalamos unos regalos u otros regalos, le decimos que se van a dedicar de mayor sin hablar ni siquiera a una cosa u otra. Ahí en todo eso estamos haciendo educación sexual y es muy importante, como os decía, que nos pongamos estas gafas para analizar lo de fuera, pero sobre todo lo de dentro. Por ejemplo, la educación diferencial de género, los estereotipos de género, es algo que reproducimos así. Por supuesto, también el racismo, la gordofobia, el capacitismo, ¿no? Es algo que tenemos como muy interiorizado, como que nos sale como muy solo. Entonces, aquí, como os decía, como, ¿qué es lo importante? Ostras, pues que me cuestione cómo, a veces incluso sin hacerlo adrede, estoy creándole, según pienso que va a ser un niño o una niña, que luego vete tú a saber, le estoy invitando a un mundo o le estoy metiendo en lo que es la cárcel de la supuesta feminidad o la cárcel de la supuesta masculinidad, que luego puede ser o puede no ser lo que ellos y ellas quieran ser y lo que les guste, ¿no? En todos esos momentos, en todos, estamos haciendo educación sexual. ¿Y dónde aprendemos o cómo empezamos a aprender y a absorber información sobre la sexualidad? Pues desde siempre también, ¿no? Porque si todo esto, ¿no? Todo lo que cuando un niño pequeño llora, niño, no, depende cómo reaccionemos a cómo llora o cómo se muestra vulnerable un niño pequeño,
pues ahí ya estamos lanzando como mensajes como muy concretos, ¿no? Que pueden ir ligados a una masculinidad más igualitaria o a una masculinidad como más hegemónica, ¿no? A través de los silencios también educamos, esto es muy importante, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, yo no recibí nada de educación sexual, no, no. Y yo digo, bueno, y cuando salía algo en la tele, algo de contenido sexual, ¿qué pasaba? Se cambiaba de canal, se creaba un momento de tensión, nos quedábamos todos callados, pasó tal anécdota y se tapó, no se habló. Todo eso, lógicamente, estamos recibiendo consciente y conscientemente mensajes de qué son la sexualidad. Y de hecho, bueno, a mí la terapia sexual, hay una parte como que hablamos muy de psicoeducación sexual, ¿no? Que básicamente es eso que hemos vivido de pequeñitos, pequeñitas, que igual a veces tenían que ver con juegos infantiles, como luego lo hemos resignificado, no le hemos contado a nadie y de repente se lo cuentas a un terapeuta sexual y te dice, sí, bueno, claro, eso era normal, eso pasaba, ¿no? O como cuando te estimulabas, ¿no? El tema de la masturbación, que cuando somos criaturas no hay una conceptualización de que eso es masturbación, ¿no? A mí me gusta más hablar de autoerotismo, ¿no? Simplemente te tocas una parte del cuerpo, te gusta, pues lo vuelves a hacer, pero al igual que cuando, ¿no? Cuando si esto te da gustico hacerlo, ¿no? Y haces este gesto, pero depende de eso cómo se tratará en el entorno, todo eso cala en ti y en tu memoria corporal y en tu construcción de la sexualidad, ¿no? Luego, ¿dónde vamos aprendiendo cosas sobre la sexualidad? Bueno, pues en las películas muchas veces en el porno, el porno, el porno. Sí, si queréis hablaremos de porno, pero no hace falta, no hace falta. Podemos ver cualquier película voy a nombrar así como más las que me cuentan los chavales, ¿no? Yo siempre les digo, las que han triunfado en la última década, ¿no? Pues A 3 metros sobre el cielo, Crepúsculo, 50 sombras de Grey, After, 365 días, que en esa película a los 10 minutos hay violencia sexual, hay una violación, pues ahí nos están dando un modelo de lo que se supone que es un encuentro sexual, que yo que soy una friki y me los analizo todos, 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 siempre pasa por el mismo modelo. Siempre son una pareja joven, blanca, heterosexual, sin diversidad funcional aparente, con unos cuerpos determinados donde ahí no se ve, bueno, ni un poco de celulitis, ni nada de gordura, ni estrías, ni se ve un testículo mucho más grande que otro, ni se ven pelos, ni se ve, ¿no? Donde en el primer encuentro con penetración vaginal y sin haber hablado previamente casi nada en ese encuentro, ella se tumba. Ellas, por supuesto, muy interesante, nunca han tenido encuentros sexuales en estas películas antes de conocer al protagonista. Ellos sí. El Grey cuenta como ha tenido hasta 15 experiencias sexuales, no pasa nada, es el prota, ellas todas, ¿no? Lo que llamaríamos vírgenes, que a ver este concepto si ya se dinamita, pero yo sigo escuchando. El concepto de virginidad lo pasa de moda, ojalá pase de moda. Bueno, y en el primer encuentro vaginal, de penetración vaginal de ellas, él introduce el pene en la vagina sin comunicación, sin hacer ningún previo, sin estimulación de ningún tipo, sin conocer sus cuerpos. Ella está así, él introduce el pene en la vagina y ella automáticamente pues tiene como 8 orgasmos. Yo esto me encantaría poneros un vídeo que siempre cuento en los talleres, pero bueno, no es posible, pero lo podéis ver en cualquier escena primera de estos encuentros sexuales. Y claro, esto es una movida porque está creando un imaginario, un guión sociosexual de cómo las mujeres se supone que funcionamos en un encuentro sexual y de cómo los hombres funcionan en un encuentro sexual. Y este guión está tan metido en nuestras cabezas, tan metido en nuestras cabezas, que si esto podemos dinamitarlo y hablar de que hay tantas formas de vivir las sexualidades como personas y que todas están bien, siempre y cuando te respetes y respetes a la otra persona, haríamos muchísimo, pero esto en general no pasa y además, si ahora hablamos, ¿no?, de la suma del porno, sabemos que hay diferentes tipos de porno, pero el porno mainstream, el porno masivo, las tubes, pues es el de acceso gratuito y seguramente sea el que acceda, pues gente de menos edad, ¿no? Bueno, seguramente no, los estudios nos muestran que sí. Y claro, el problema que estamos teniendo ahora con el tema de la educación sexual es que
En un estudio que se realizó en noviembre con población joven, había un 35% que nunca habían tenido ninguna charla de educación sexual. De las que se habían tenido, consideraban que no había sido de calidad. Esto para mí también es un temazo muy importante, que creo que hay que atender, ¿no? Cuando se hace educación sexual, de qué cosas parece que se puede hablar, no se puede hablar, quién la hace, ¿no? Yo doy clase a gente que se forma para sexología y cada vez hay más gente, pero luego muchas veces veo gente que da talleres que no ha estudiado sexología, ¿no? Bueno, las que se habían recibido talleres le daban un 4,4, o sea, un suspenso. Y claro, esto está pasando, también estamos, bueno, pues ya sabemos en el contexto político que estamos, en el que parece que cada vez es más complicado hablar de este tema a las personas jóvenes, pero en paralelo tenemos a una industria del porno muy imparable porque hay muchísimo dinero detrás que nos está mostrando, bueno, no hace falta aquí que describa qué características tiene el porno mainstream porque creo que las conocemos. Y el problema es que en paralelo nadie les está diciendo a esta chavalería que eso es mentira, que eso no es la realidad. Porque claro, yo cuando veo una película de Fast and Furious, de los coches, ¿no? Yo sé que luego no voy a coger el coche y menos mi Seat Ibiza y me voy a poner a hacer eso. O sea, yo sé que no, sé que ahí se queda. Pero con el porno masivo se ha visto que hay un 54%, os hablo estudios que os he dejado en los recursos. Voy a poner aquí otra vez donde he dejado los recursos para la gente que ha venido más tarde, lapsicowoman.blogspot.com. Vale, pues en el estudio de Save the Children se veía cómo el 54% de población joven, sobre todo hombres, accedían a este porno para coger ideas para sus encuentros sexuales. Y claro, aquí tenemos un problema, porque alguien le tendrá que decir que eso no son ni cuerpos reales, ni penetraciones reales, ni son las prácticas que más gusta desde la ciencia sexológica a las personas con vulva. Habría que ver también, ¿no? Yo he visto documentales de lo que hay detrás de las cámaras, desde que las tubes se hacen como tan famosas. Todo esto hace falta, ¿no? Y todo esto en general está pasando poco y creo o parece que cada vez va a ir pasando menos, ¿no? Yo traía aquí para que hiciéramos así como un poco de, bueno, para interpelaros un poco. Voy a leer y voy a poner aquí en el chat. A ver, vale. Lo voy a leer también y me gustaría que la gente que estáis conectadas, que me dijerais cuál creéis que es la respuesta correcta, ¿vale? Para introducir o hablar de diferentes temas y para interpelaros también. El primero es, Aristóteles, allá por el año 360 a.C., decía cosas como A. Que los jóvenes de hoy en día no tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. B. Que la apertura del conducto vaginal estaba encima del lugar por donde orina una mujer. Y C. Ambas son verdaderas. Por aquí dicen la A. Si el resto queréis votar. La C, la C, la C. Correcto, es la C. Esto lo quería poner porque, bueno, aparte de que hay un libro que a mí me encanta, que es de cómo a lo largo de la historia ha habido muchos señoros en general que aparte de ser filósofos o el Kellogg, el padre de los Kellogg's, ¿no sabéis las burradas que decía y que hacía las vulvas en pro de la medicina? Bueno, que hablan de señoros que se han interesado por el mundo de las vulvas y decía esto, ¿no? Que el conducto vaginal estaba en un lugar que no estaba. Y también decía y también esto me servía para hablaros o meter el término del adultismo, del adultocentrismo, que es esto de que simplemente porque haya personas con menos edad
como que parece que les tratamos con menos derechos, les quitamos un poco la agencia, muchas veces como incluso hay comportamientos o conductas que están como muy cargadas de violencia. Dentro del adultismo estaría la juvenofobia, que es el rechazo específico a la gente joven. Esto es algo que pasa, esto es como el racismo, como la xenofobia, ¿no? Que lo tenemos como interiorizado. Y yo creo que esto es muy importante, que si hablamos de sexualidad y que si hablamos de sexualidad con la gente joven, que no repasemos un poco todas esas creencias que tenemos en torno a cómo es el sexo de la gente joven. ¿Por qué digo esto? Porque yo cada vez que trabajo con familias, básicamente lo que hago es tranquilizarles y decir que esos titulares alarmistas que veo de cómo es el sexo de la gente joven no es algo que yo me encuentre en las aulas, ¿no? Y estamos en un momento en el que, bueno, las noticias parece que cuanto más duras o cuanto más conecten, ¿no? Los titulares, los clickbait, estos titulares ciberanzuelo, cuanto más nos conecten con emociones como la rabia y el miedo, se ha visto que más le damos, más monetizan. Entonces, esto se está reproduciendo muchísimo. Y a mí no me gusta porque se reproduce, ¿no? La juvenofobia, pero también todos estos estereotipos. Os decía antes que si me ponía a hablar de la generación Z iba a hablar horas y que no era plan, pero creo que sí que es muy importante que tengamos una mirada muy crítica hacia todos esos titulares que dicen los jóvenes españoles, porque además hay muchísima diversidad. Esto no lo digo yo, lo dicen los informes del INJUVE, es la juventud más diversa en todos los sentidos que antes, pero además que hagamos autocrítica y que pensemos. Si cuando la gente que estamos aquí teníamos 17 años y hubieran hecho los estudios que hacen ahora con la gente de 17 sobre comportamiento o conducta sexual, ¿qué hubiera salido? O, sí, yo siempre digo, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, del uso del preservativo. No, porque la gente joven. Claro, por aquí dicen lo mismo, decían, claro, esto de, fijaros, he puesto lo de Aristóteles porque es fuerte, ¿no? Es como el otro día una madre me decía, yo le digo a mi Paco que he visto en el libro de Isa que esto desde Aristóteles se dice, que no, como que no es real, que es algo que reproducimos y que nos sale solo, ¿no? Pero también fijaros cómo yo siempre digo, por favor, que dejen de hacer estos titulares alarmistas con cómo usan o no el anticonceptivo la gente joven. Pensemos también que no han tenido campañas potentes, como yo, por ejemplo, en mi generación, estaba la de póntelo, pónselo, ¿no? No sé si os acordáis. Pero esos estudios de no es que no usen el preservativo, que lo hagan con gente de mi alrededor, que lo hagan con gente de 40, a ver qué sale, a ver qué saldría. Yo creo que esto es algo que no podemos olvidar esta óptica, ¿no? No podemos perderla. Voy a lanzar algunos datos sobre la generación Z. No sé si sabéis que que en la última década se ha dividido entre dos el consumo de éxtasis, cocaína, alucinógenos. No sé si sabéis que son la generación que más leen. No sé si sabéis que durante el COVID el 90% de jóvenes de este país se vio cómo cumplían las medidas, todas las que ponían, incluso esas medidas que no consideraban muy coherentes, las cumplían. También la generación Z es esta generación que tiene este talento, que ya me hubiera gustado a mí tener ese talento, que a veces no aprenden a través de tutoriales de YouTube o de TikTok ¿no? Y se quedan ahí con todo. Bueno, esto también es la juventud actual. No me voy a enrollar más, si os interesa esto recomiendo el libro, pero quería como meter un poco ahí de cañita. Vale, la segunda, la pego por aquí. Cuando sepáis la respuesta la podéis decir. Por si alguien no puede ver el mensaje, lo leo. Respecto a la violencia sexual, A, la mayoría se produce a altas horas de la madrugada y en contextos festivos. B, el 80% se realiza por personas conocidas a la víctima. C, ninguna de las dos es verdadera. Por aquí dicen la B. No sé si alguien más quiere decir. La B, la C, la C. Vale. La correcta es la B. Y quería aprovechar esta pregunta para que hagamos un poco de crítica colectiva con cómo estamos abordando las violencias sexuales, que esto también sería para hablar horas.
Pero bueno, como os he dejado los recursos, a quien le interese este tema, luego podéis encontrar en recursos. Mirad, hay un concepto que no sé si os suena, que es el de terror sexual. Yo lo conozco gracias a Nerea Barjola, que ella estudió en su tesis, también tiene un libro, Microfísica sexista del poder, en el que analizó cómo el tratamiento mediático que se había dado a las niñas de Alcácer había básicamente traumado a una generación entera y había provocado que, entre otras cosas, las mujeres jóvenes de entonces perdieran privilegios, perdieran libertades por miedo a que te violen, por miedo a que te secuestren, por miedo a que te pasen cosas. Esto es algo que va pasando cada X tiempo. Lo más reciente que podríamos un poco decir sería estos titulares de en tiempos de manadas, ¿no? Y esto es complejo porque, claro, yo cuando trabajo con las mujeres jóvenes me cuentan cómo las familias, claro, sin querer, ¿no? Familia, sociedad también, les meten mucho miedo. Como el otro día me decía una chica, mira maestra, es que yo no puedo ni ir a tirar la basura a partir de las 12 porque parece que me van a violar, que me van a secuestrar, y un chico al lado diciendo, ¡buah! Pues yo da igual la hora que me toque ir a tirar la basura, ¿no? Entonces, claro, fijaros cómo habría que hacer las cosas para no reproducir este mensaje del miedo, este mensaje del terror, que sobre todo te deja como muy inmovilizada, te deja como, bueno, claro, y perdiendo libertades, ¿no? Nerea habla como esto es una estrategia patriarcal, esto del terror sexual, para que nos quedemos pues así, ¿no? Como sin salir, paraditas, con miedo. Claro, esto también es complejo porque a nivel psicológico vivir con miedo no es algo agradable, ¿no? Seguramente por aquí muchas, o sea, yo perfectamente me acuerdo del tema de las niñas de Alcácer y luego si queréis podemos compartir qué estrategias hemos hecho a lo largo de nuestra vida para poder vivir como más tranquilas bueno, yo ha habido lecturas para mí como muy claves, ¿no? Pero yo en consulta lo que veo, ahora ya hablo de consulta, en consulta yo trabajo con gente adulta, veo a mujeres que cuanto más conciencia tienen del patriarcado, del feminismo, más miedo tienen a la sexualidad y pienso, jolín, que lo hemos hecho mal porque, o qué cuidado tenemos que tener cuando hablemos de violencias sexuales para no trasladar como este terror, ¿no? Además sabemos que el 80% se realiza de personas cercanas a la víctima o a la superviviente, el 80%. Entonces, fijaros, como tenemos un discurso de no cuidaba la noche, toda la alarma que hubo con los pinchazos, ¿no? Toda esa alarma, cuando en realidad es que los datos son claros. Además, estos no son claros de un municipio, son datos, el 80% está bastante contrastado y pasa el tiempo y siguen saliendo estos datos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, una propuesta que yo haría, si realmente nos importa tanto el tema de la violencia sexual, yo siempre digo que por qué no hacen más concienciación para detectar las agresiones sexuales a las infancias. Con esto podríamos hacer tanto, muchísimo, muchísimo. Y luego también quería aprovechar este punto para que tengamos claro que hablar de sexualidad no es violencia sexual, porque ya parece que todo es violencia sexual y estamos ligando. Hay un vídeo en el canal, si ponéis Psycho Woman en YouTube sale, sobre la violencia sexual, creo que hay varios, pero hay uno que empezó diciendo, la violencia sexual no tiene que ver con la sexualidad, la violencia sexual tiene que ver con un ejercicio de poder, y hablo que la sexualidad siempre va ligada a cosas positivas. Y esto es muy importante también que cuando hablemos de sexo a la gente más joven lo tengamos claro y lo separemos. Porque a veces parece que van a dar un taller de sexualidad y solo les hablan de violencia sexual y de infecciones de transmisión sexual. Eso no es educación sexual integral. Ojo, cuidado, ¿no? Con lo sesgado que está todo eso. También con el tema de violencias sexuales, bueno, yo me enrollo mucho porque esto me apasiona, pero con este tema para mí es muy importante porque me da la sensación que estamos echando mucho la culpa de todo al porno. No, por el porno, no, por el porno, el porno. Y
Ya os he dicho que hay que hablar de porno y de hecho en los materiales os he dejado 3 guías diferentes de cómo iniciar una conversación sobre el porno con la gente que tengáis más cercana según la edad que tengan, que te lo dicen todo muy, muy facilito, guías descargables gratuitamente. O sea, que yo estoy de acuerdo con que hay que desmontar, ¿no? Todo el imaginario porno. Pero también me preocupa que si decimos que la culpa es el porno, como sociedad nos eximamos la responsabilidad de que hay una gran naturalización de violencia sexual, lo que se llama cultura de la violación, ¿no? Que es como, bueno, es que esto tiene que ver con muchas cosas y que están muy naturalizadas, ¿no? No sé si me explico con esto. Yo siempre digo, ¿no? Como que parece que ahora hay más violencia sexual que antes. Yo no lo creo. Creo que ahora se denuncia más, lo tengo claro y creo que es algo positivo. Pero también digo como en tiempos de mis tías abuelas, que yo tenía 8, que mis tías abuelas, en su época había mucha violencia sexual y no había este acceso al porno. Creo que esto también es importante que, ¿no? Que tengamos claro y que veamos cómo acompañar en el consentimiento, en el deseo, es algo en que las relaciones sean consensuadas, deseadas, placenteras, es algo que no empieza a los 15 hablándoles, no, desde pequeñitos, desde pequeñitas. De hecho, se deja un libro que a mí me gustó mucho sobre el consentimiento para criaturas. Esto lo trabajamos. Por ejemplo, cuando a una criatura, si no quiere dar un besito, le forzamos a que dé besitos, pues igual no va muy en la línea de favorecer el consentimiento, ¿no? O cuando se lo pedimos, ¿no? Yo el otro día un hermano mío le decía, me das un besito y si me das un besito otro sobre, si me das un besito te doy un caramelo. Y yo, no, no, todo, además chantaje, todo mal, todo mal. Pues fijaros, por ejemplo, cómo el trabajar la autonomía corporal es un concepto que si lo podéis poner, os saldrá mucha información, pues puede ser una forma también muy potente de trabajar en pro del consentimiento. O, por ejemplo, el poner nombre a los genitales. Hubo un estudio que hizo americano en el que se dieron cuenta que las criaturas que sabían poner nombre correcto a vulva y pene, no otros diminutivos y demás, tenían menos agresiones sexuales. Pues fijaros qué interesante, ¿no? Qué interesante. Venga, la tercera. A ver qué me decís de esto. Lo leo por si alguien no lo puede leer. El cis-hetero-alo-endorromanticismo haría referencia a una matriz de pensamiento en la que presupone que todas las personas son heteros, alosexuales, endosexuales y románticas. B, tiene que ver con la diversidad de expresión e identidad de género. C, Isa, eres una flipada. Yo no he escuchado esta palabra en mi vida. Aquí ahora va a haber consenso en que soy una flipada. Correcto. C. A ver, flipada soy, pero hay una persona que ha dicho la A, gracias. Vale. Mirad, esta palabra no es una palabra que creo que podáis ver por ahí fácil. O sea, yo la he puesto un poco a posta. Pero para mí esto era un tema, no sé cómo lo lleváis, el tema de la diversidad, pero yo sí que creo que es obligatorio para la gente que lo lleve un poco más mejor o peor, que nos pongamos las pilas, ¿no? Mira, te digo lo que es alosexual. Sí, cis sería lo contrario de trans. Heterosexual, sabemos lo que es. Alosexual sería lo contrario de asexual. Y entonces, a veces lo que decimos, o sea, aquí utilizo el alo para no dar por hecho que toda la gente tiene atracción sexual. Alosexual versus asexual. Asexualidad, que yo me imagino que sí os sonará, es la A de LGTBQIA+. Yo tengo ahí una gran referente a quien le interese este tema, Olivia Ávila, hace TikTok sobre el tema del tema ASEX, bueno, es muy crack y lo explica muy bien, la diferencia entre deseo, los diferentes tipos de atracción y bueno, pues hay personas que, o sea, a veces damos por hecho que todo el mundo tiene atracción sexual. ¿No sabéis estos comentarios de, por ejemplo, Olivia el otro día me decía, cuando la gente hace como chin chin, ¿no? Venga, y quien no apoya, no folla, ¿no? Como que en realidad vivimos en una sociedad muy sexocentrada, ¿no? Esta persona está mal, lo que necesita es un buen polvo, ¿no?
Bueno, pues todas estas frases reproducen un alosexismo. ¿Por qué? Porque hay personas asexuales que tienen deseo pero no tienen atracción, esa necesidad de tener un encuentro con otra u otras personas, ya que hay muchos matices. Hablamos del espectro asexual, del triángulo Aven, pues lo voy a escribir aquí por si a alguien le interesa, que bueno, pues que si a alguien le interesa puede ahí profundizar. Endosexual sería lo contrario de intersexual. Bueno, yo creo que la intersexualidad la conoceréis más. Si no, yo recomendaría mucho. Yo en el canal tengo un vídeo con Camino Varo y otro con Gabriel. Gabriel, no me sale ahora su apellido. Bueno, son personas que nacieron con caracteres intersex y que en primera persona, pues, hablan de esto, ¿no? Camino también tiene un libro que se llama El secreto pelirrojo, que bueno, yo creo que es un libro muy bonito que se puede utilizar con las criaturas, que también, por supuesto, te sirve para ti, para ponernos las pilas sobre el tema intersex. Y romanticismo, pues bueno, hay personas, al igual que hay personas alosexuales y asexuales, pues hay personas románticas y hay personas arománticas. Es decir, hay personas que esto de tener una pareja romántica, pues es algo que no tienen ninguna necesidad, nunca lo han sentido, ven una peli de amor y bueno, bien, pero no se ponen a moquear igual como yo. Bueno, cambio de tema, pero ahora ya me callaré en un ratito para que me preguntéis lo que queráis, ¿vale? Pero quería también que habláramos de esto. Lo leo. La brecha orgásmica muestra cómo por cada hombre que no suele tener orgasmos, puede haber 10 mujeres en la misma situación. Esa sería la A. B. En relaciones mujer-mujer se tienen menos orgasmos que en relaciones hombre-mujer. C. Yo solo había escuchado hablar de la brecha salarial. Ay, que no le he mandado, perdonad. Mandado. La A. A. Aquí hay consenso sobresaliente. Sobresaliente, pero fijaros qué movida. Mirad, bueno, yo tengo un tema favorito dentro de la sexología, que es el tema de los orgasmos, y la correcta es la A. Si a alguien le interesa este tema, hay un libro que se llama La brecha orgásmica, un librito de la tesis que hizo una estudiante a mí me gustó mucho, y fijaros cómo los datos, ostras, son muy fuertes, ¿no? Se ha visto cómo en encuentros mujer-mujer se tienen muchos más orgasmos que en encuentros hombre-mujer. Y entonces aquí, al preguntarnos por qué pasa esto, ¿no? Lo podríamos unir con lo que yo hablaba hace un rato de cómo nos crean unos guiones de cómo se supone que tenemos que funcionar en la cama. Es decir, que igual en un encuentro hombre-mujer de primeras yo voy con, no, yo como tío tengo que hacer esta performance, primero esto, luego lo otro, luego ella, ¿no? No, yo como tía, sí, esto tal, el cuello tal, no, que se me vea la celulitis, que no, el gemir, pero tal, ¿no? Bueno, venga, ahora tengo que tener 800 orgasmos, ¿no? Que me dicen ahora, vale. Y en ese guión, en ese guión sociosexual, en ese modelo que vemos en las pelis, no hace falta que sean pelis porno, en todas las pelis, lo que nos venden es que tú, os decía antes, ¿no? La mujer se tumba, el hombre introduce el pene en la vagina y ella automáticamente tiene orgasmos. Y esto es mentira, pero es mentira. Pero es mentira. Además, sabemos desde los años 70 y 80 se hicieron muchos estudios, uno muy potente es Fahrenheit a 3.000 mujeres, entrevistas, donde se desmontó y se habló que allí ya se veía dónde. Bueno, creo que ya conocéis, esta es una anatomía reproducción 3D del clítoris, la parte externa sería esta de aquí, que normalmente está como tapadita, muy similar al pene y al glande, ¿no? Está tapadita por el capuchón del clítoris y cuando llega sangre, pues se pone un poco más durita y podría salir un poco así, ¿no? Y por dentro están las patitas y están los bulbos. Todo esto sería un clítoris además este es bastante tamaño real, aunque luego se hincha cuando llega la sangre, y está dentro de la vulva, ¿no?
Y sí, bueno, uno del equipo hizo lo hizo todo, Iván, y hizo también esto para que ubicáramos cómo aquí estaría la uretra y aquí estaría la entrada de la vagina, que la entrada de la vagina normalmente no está así, ¿no? Son dos paredes vaginales que están así como cerraditas, pero para que ubicáramos, ¿no? Claro, entonces, en los estudios que se hicieron en los años 80 se vio cómo para tener un orgasmo alrededor del 80%, yo creo que 80-90% de personas con vulva necesitaban de la estimulación directa o indirecta de esta parte del clítoris. Y esto es algo que en los imaginarios de estas películas no sigue apareciendo. No sigue apareciendo donde ella le dice, Quillo, espera, que me voy a tocar mientras tenemos penetración paterna y salir. O Quillo, espera, que me saco el vibrador para yo también tener un orgasmo. Entonces, claro, fijaros cómo no, muchas veces la brecha salarial, la brecha salarial. Y yo siempre le digo, bueno, los orgasmos también son políticos, ¿no? Porque la cantidad de mujeres que yo he acompañado muy acomplejadas porque pensaban que ellas tenían un problema individual cuando esto es algo cultural, colectivo y estructural, ¿no? Con la dificultad de tener orgasmos, básicamente porque no nos han contado bien las cosas. Y lo que se ha visto en relaciones mujer-mujer, pues como no hay tanto guión, ¿no? Como no hay tanto, no, yo recuerdo, ¿no? Yo soy una persona bisexual y recuerdo cuando me empecé a enrollar con tías, como no tenía tan claro lo que se suponía que tenía que hacer. Había escuchado lo de la tijereta que luego era como, chico, pues esto no sé. Entonces te pones a explorar y en esta exploración, claro, no tienes como tanto guión marcado y entonces por eso se tienen como más orgasmos, ¿no? Bueno, y la última que quería también que habláramos un poquito de esto, si os apetece, la copio por aquí. Vale. Y dice, respecto a fingir orgasmos, es una práctica realizada por personas de todos los géneros. B, lo practican el 54% de las mujeres. C, ambas son falsas. La B, la A, la B, la A, la A. Vale. La correcta, tú lo haces y entiendo que eres un hombre, que tu identidad es masculina. Veo la fotillo que sí, entiendo que sí, ¿no? Yo siempre cuando esto lo hago así como, ¿no? Yo suelo trabajar con grupos grandes, cuando esto lo hablo con gente adulta, me fijo en los chicos que dicen en esta, ¿no? Y por aquí están diciendo, yo lo hago, y esto es algo que, por ejemplo, yo no me esperaba. Os voy a contar un poco, la correcta sería la A, ¿vale? A raíz de, bueno, yo siempre he trabajado, os he dicho que llevo 17 años y siempre me había centrado mucho en la sexualidad femenina, porque era lo que me interpelaba, era lo que a mí me había costado muchas rayaeras, muchos malestares y creía mucho en difundir eso, ¿no? Para que otras no les pasara todo eso. Y claro, ¿no? Y cuando empiezas a profundizar aquí, ves como toda la carga, cómo te ha caído todo, cómo hemos sido engañadas, ¿no? Yo daba por hecho un poco que la sexualidad masculina, pues que era una cosa, no sé cómo deciros, pues que les iba pues mucho mejor que a nosotras, ¿no? Pero en los últimos 3 años empecé a hacer entrevistas a hombres, primero más cercanos míos, ¿no? Pues así rollo 30, 45, ¿no? Y luego ya más en general. Y empecé a flipar, a flipar, a flipar, a flipar de darme cuenta cómo había sido su construcción de la masculinidad, cómo ellos, claro, si hablamos ¿no? de la jerarquización de género, hay una jerarquización concreta, no hay un género que en un sistema, en este sistema, tiene más valor que otro, pero aquí libre, 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 libre no es. Me empezaban a contar cómo habían construido su sexualidad. Bueno, me hablaban de el performance ¿no? que tenían que hacer, que más que un placer era un deber, que era un deber el cómo ellos tenían que comportarse. Bueno, todo asociado al tema del PN, a tener que cumplir, como lo, ¿no? Todo esto. Y en estas entrevistas yo les hacía, por aquí dicen, vaya que sí, muchas preguntas en torno a cómo sentían el placer y sobre los orgasmos, ¿no?
me impactó cómo había muchos relatos en los que el placer básicamente era una descarga física, cómo había mucho de, sí, yo finjo, pero desde un rol del espectador, yo finjo en la oreja de ella para que ella piense que yo estoy tal, pero finjo, pero no mucho, ¿no? O sea, yo como, madre mía, madre mía, madre mía, ¿no? Luego en el gimnasio sí que se escuchan gritos, pero a veces en la cama parece que no, o todo lo contrario, ¿no? También existe de todo. Y cómo empezaron a contar, mi pregunta de ¿alguna vez has fingido en orgasmos? Bueno, pues que creo que solo 2 nunca habían fingido. Y para mí esto fue tan significativo de decir, vale, que poco se habla de esto. Si os interesa, que estoy viendo por aquí algún comentario, hice un artículo para Joy Club que se llama así, el buen, entre comillas, sexo de los hombres. A ver, de los hombres. Y os lo he dejado ahí escrito y también hice como un directo con estos testimonios. Bueno, que lo podéis, si os interesa, lo podéis ahí bichear, pero que me apetecía también. Por aquí dicen, para mí el 90% de mis orgasmos son como pop y ya envidia me dais, que esto me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Vale. Vuelvo. Mirad, llevo ya casi una horica aquí, tiqui, 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 haciendo monólogo. Yo quería preguntaros, bueno, recordaros que en el blog tenéis todos los recursos que he encontrado, muy actuales, muy variados, que van acompañando a esta charla, que para lo que queráis, en mis redes ahí estoy, ¿vale? @la_psicowoman o psicowoman en YouTube y que hay muchos vídeos de mucha información, ¿no? Que aquí he dado como algunas pinceladillas. Pero si tenéis alguna pregunta asociada al título, ¿no? A la temática que queráis aprovechar, que estamos aquí en el live y que queráis hacerme o hacerla y que compartamos respuestas, yo encantada. Dejo un ratito si queréis por si alguien quiere pensar pregunta, porque claro, a mí se me han quedado 800 millones de cosas pendientes, pero porque claro, son temas muy amplios, ¿no? No está llegando ninguna pregunta. No sé si porque esto igual va con un poquillo de retrasillo o... Bueno, pues entonces no fuerzo mucho y igual hago un poquito de cierre. Para el compañero que ha dicho eso, léete el artículo del buen sexo de los hombres, que yo creo que te gustará. Yo creo que la experiencia del orgasmo y hay muchas cosas que se pueden explorar si tienes ganas, ¿no? Pero está claro que también necesitas con mucha conexión contigo y con las sensaciones internas que estás teniendo, quitando ese modelo de rol del espectador que es todo el rato de, ¿no? De yo como persona que estoy provocando esto en esta persona y entonces, bueno, hay como bueno, lee el artículo que yo creo que te gustará. Que te lees todos los artículos de hoy. Muy bien. Pues nada, que hasta aquí estas pequeñas pinceladicas de cómo hablar de sexo con la juventud actual o con las personas de menos edad. Y sí que, nada, gracias a toda la gente que habéis estado por ahí. Sí que quería como terminar con algo que me gustó mucho, con una anécdota, que fue que en un instituto, bueno, una chica levanta la mano, ¿no? Y dice, oye Isa, mira, es que yo voy a tener un encuentro sexual este fin de semana con mi pareja, yo tengo claro todo el tema de la planificación, ¿no? De tal, tengo toda la información, pero bueno, me gustaría que me dieras como, bueno, pues ¿no? Como bueno, pues que algún consejo para que fuera bien, ¿no? Y entonces yo ahí me acordé de cuando leíamos la Super Pop, la Bravo, 5 consejos para ser la mejor amante, no sé qué. Y hay una cosa que hago mucho cuando trabajo en grupos, que es que yo esa pregunta la lancé al grupo, ¿no? Como, bueno, ¿qué consejo le daríais a María, creo que se llama, ¿no? A María. Y entonces hubo un chico que levantó la mano y dijo, que seas tú misma.
Y me fascinó, porque a mí eso no se me hubiera, no se me hubiera ocurrido decirlo, y porque creo que es justo la mejor respuesta que le podían dar, decirle, tú, en tu primer encuentro sexual con tu pareja, sé tú misma, pásatelo bien, que se te caigan los mocos, que te salgan pedos, que te dé la risa, que te duela, que te caigas, que te cae, que seas tú, y eso va a ser lo que esté bien. Y me apetecía como terminar con esto porque es algo que nunca nos cuentan. Parece que pasa, bueno, yo he estudiado mucho historia de los modelos sexuales, como que parece que pasa el tiempo y se van creando nuevos modelos de cómo tenemos que funcionar en la cama, que al final otra vez nos están diciendo cómo hay que ser. Y creo que esto es como el gran error, ¿no? Como que recordemos que hablemos de la sexualidad desde algo ligado a lo positivo, a los placeres, al descubrir, al explorar, a las risas, a la comunicación, ¿no? Que traslademos este mensaje y también desde, oye, que como tú seas está bien, siempre y cuando te respetes y la otra persona. Y algo que yo les digo es como, y yo lo he visto en consulta, pero es que esto no nos lo cuentan, hay tantas formas de vivir la sexualidad como personas en este mundo y ninguna es igual que la otra. Y esto a mí, esto después de 17 años escuchando movidas sexuales de las personas, lo tengo claro. Pero no te lo dicen, ¿no? Parece que te dicen este modelo y este modelo es el que está bien, ¿no? ¿Cómo plantearías la masturbación con un adolescente de 12? Bueno, no sé muy bien a qué te refieres, cómo lo plantearías. Yo entiendo que la persona de 12 te pregunta o hay una demanda. O sea, entiendo que algo te ha dicho la persona de 12 o no sé si tú la has visto a la de 12. Cuéntame un poco si quieres más específicamente. Porque a veces sí me encuentro con familiares que me dicen, es que he visto a mi hijo, a mi hija o a mi hija masturbándose y es que, claro, lo hacía ahí en unos sitios, ¿no? Y es como, bueno, pues sin trasladarle ninguna connotación negativa del autoerotismo de la masturbación, pero sí explicación de, bueno, igual es algo que puedas hacer como más en la intimidad, ¿no? No sé si vas un poco más por ahí, no lo sé. También, cuando tengáis miedo de hablar algo con vuestras criaturas, o sea, yo empezaría así, como, no sé muy bien cómo hablar esto contigo, no sé muy bien si quieres que sea yo, ¿no? Yo ahí os he dejado los recursos, un WhatsApp gratuito de donde pueden hacer preguntas, por supuesto mis redes sociales, ¿no? Que sepáis que eso también es una forma muy interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, de adolescente era de estas que no quería saber nada que me llegara de mi madre, nada, nada. Entonces, bueno, pues no pasa nada, eso también forma parte, ¿no? ¿Cómo gestionan los coles estas charlas? ¿Tienen un currículo? Vale. Bueno, yo tengo ahí una diapo, y no la voy a, es un poco pesada, pero hago un repaso en esta diapositiva de cómo ha ido las leyes educativas por un lado y leyes integrales haciendo un marco. Luego tenemos los derechos sexuales y derechos reproductivos que forman parte de los derechos humanos. Tenemos la UNESCO que dice que la educación sexual integral es un derecho. O sea, es como que ha habido diferentes momentos, ¿no? A nivel de leyes educativas, diferentes momentos. A nivel de leyes integrales, tenemos leyes integrales que hablan de que esto tiene que estar y de manera integral en las aulas. Tenemos la UNESCO, tenemos los derechos sexuales, derechos reproductivos, pero la realidad es que, por ejemplo, yo hablaba mucho más antes de sexualidad que ahora. Por lo menos en las comunidades que yo conozco, porque depende mucho de cada comunidad, yo siento, percibo que ha habido cierto retroceso porque sobre todo hay mucho miedo a la reacción de las familias. Eso es lo que yo puedo decir. Cuando la gente, por ejemplo, que vamos de fuera y hacemos talleres, ¿no? Solemos hacer con el alumnado, pero también con las, pues como aquí, ¿no? Con las familias, con el profesorado. Como que no es que queramos, no sé, os los decía, es que todo el rato hacemos educación sexual, todas las personas, entonces a mí me interesa que todo el mundo tenga la mejor educación sexual integrada en su persona porque está haciendo educación sexual. Pero yo en general lo veo regular, mucho miedo. Por otro lado, creo que tenemos claro que hace falta, creo que tenemos claro y también con todo lo que vemos de este acceso al porno masivo, que es necesaria una educación sexual integral de calidad. Hace poco unas compañeras hicieron un manifiesto que lo podéis ver, en el que, bueno, mucha gente ha firmado
Pero luego esto llevado a la práctica, no sé, lo veo complicado, veo que hay miedo, y un miedo real, ¿eh? O sea, hay gente que se ha metido en problemas por hablar de, bueno, de cosas como las que hemos hablado aquí, que ya ves tú, ¿no? Pero bueno, hay una doble moral muy grande, ¿no? Con este tema, ya sabemos. Mm. Sí, bueno, creo que la persona que me ha hablado de lo de la adolescente de 12 ya no está. Si me quieres escribir luego por Instagram o lo que sea, yo te contesto. ¿Me confirmas lo que suponía? Lo del miedo. Sí, a cómo reacciona. Sí, 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 hay mucho miedo. Ja. Y yo os pondría muchos ejemplos que dan para no dormir a mí me da pena, ¿eh? Me da pena. Porque yo antes hacía mucho más. O sea, yo es que cuando empecé la sexología hacíamos programas y además recuerdo también hacíamos mucho en centros de día con gente mayor y era una maravilla, no sé, pero... mm, pero bueno, a ver, movilizaciones está habiendo y gente, ¿no? De sexología y yo el otro día que daba clase a la gente que está estudiando la sexología que decía, madre mía, nos dan 1000 vueltas a cuando yo estudiaba sexología, o sea, hay gente muy, muy capaz, ¿no? No veo yo que vuelvan los anuncios ya, eso también creo que es interesante. No muchas veces dicen como, ay, es que la gente joven, no sé qué, el uso del preservativo, y yo pienso, ¿qué concienciación hemos hecho? Porque, ¿no? Yo sí recuerdo campañas de cuando éramos adolescentes que había, ahora, ¿no? Si yo veo Élite, bueno, yo veo cualquier peli, no hay ningún uso del preservativo, no hay ninguna campaña, no, ni siquiera, fijaros, antes en los talleres se daban preservativos de forma gratuita, ahora yo sé de compañeros y compañeras que no los dan porque hay miedo a darlos. Y os podría contar de gente adolescente que yo conozco que hay una gran dificultad para comprar preservativos por miles de motivos. Entonces, ¿no? Es que... Vale, que tú le quieres hablar del tema. Pues igual, le puedes empezar hablando del clítoris, ¿no? Como de que si conoce cómo es realmente el clítoris, que si sabe que es un órgano sexual que solo sirve para dar placer y que tiene 8000 terminaciones nerviosas placenteras y que puede ser que a veces, que cuando somos pequeñas, que a veces con la duchita o con el roce, que sintamos ahí placer. Igual lo puedes hacer de esta manera o cogiendo, ¿no? Yo hay un vídeo en el canal que salimos por las calles de Granada preguntándole a la gente de ¿qué es esto? Y es divertidísimo. Y entonces hay gente que también juega con esto, ¿no? Coge, nosotras tenemos muchos clítoris de llaveritos y tal, y juegan con la gente de ¿qué crees que es esto? Igual puedes coger una imagen y jugar, ¿no? Como ¿qué creéis que es esto? Y aprovechar para tener esa conversación. Me acuerdo del anuncio del profesor preguntando de qué era el preservativo y se levantaba toda la clase. ¡Wow! Sí, problemas para comprar el preservativo en tema económico. En tema económico o porque vives en un municipio que donde lo puedes comprar te van a conocer la cara y no te apetece. Pero me refería al tema económico, ¿no? Como igual antes, sí, pues que en los talleres se regalaba, se hacía como un acceso universal a métodos anticonceptivos, también a las barreras de látex, a los preservativos para las vulvas. Antes en los talleres, bueno, yo tengo esto, ¿no? Eh, los talleres, los preservativos para vulvas, para vaginas, los cuadrantes de lácteos, dental, de todo esto teníamos público y lo dábamos en los talleres y ahora ya es dificilísimo encontrar. Mm, mm. Iba un poco por ahí, sí. Vale, pues que vaya muy bien con tu hija de 12. Que nada, pues que habéis estado aquí una hora conmigo aguantando así esta chapilla y habéis respondido también, qué bien. Nada, que muchas gracias por estar este ratico, gracias otra vez a Paula de Joy Club por contar conmigo, que ahí tenéis todos los recursos en el blog para que sigáis profundizando, que para lo que queréis me podéis escribir, sobre todo así vía Instagram suelo estar como más atenta y que nada, que por una educación sexual integral de calidad y comunitaria. Un besico, que tengáis buena noche.